Bueno, chicas, chicos, buenos días. Ahora ya sí vamos a empezar. Si se incorpora alguien más, pues le dejo entrar. Déjenme que les comparta pantalla. Espero que les haya ido bien en las otras materias. Así que, en fin, espero que no hayan sido un desastre. Yo les pondré la calificación mañana, creo. Mañana martes o como muy tarde el miércoles. Entonces, bueno, aún quedaba un ensayito por ahí porque me entregasen hasta el día de hoy. Así que será mañana o el miércoles cuando califique. Pero bueno, espero que les haya ido bien. En cualquier caso, tenemos que seguir. Así que con alegría, espero que hayan descansado bien. Y vamos a seguir avanzando un poquito. Déjenme, voy a poner un micrófono, que me olvidé. Bien, como les decía, vamos a seguir avanzando en la línea del tiempo. Antes de la semana de exámenes estábamos con el mundo antiguo, el mundo antes de Cristo, en la Grecia clásica. Y ahora, bueno, un tema que tampoco, si no recuerdo mal, creo que tampoco viene en el sílabus, pero creo que es importante, porque claro, si ustedes miran el sílabus, de repente hay un tremendo salto. Uno está en la antigua Grecia, en los siglos antes de Cristo, y de repente el sílabus pega un tremendo salto al Renacimiento. Entonces es un salto del tiempo demasiado tremendo que se come con papas demasiados siglos, ¿no? Uno no puede estudiar Grecia en la antigua, el mundo antiguo y de repente, plaf, pegar un salto al siglo XV, al mundo moderno. Creo que eso es un error y por lo menos hoy y el miércoles una clasecita a todos esos siglos que hay entre medias. Entre la Grecia antigua y el mundo moderno hay un montón de largos siglos, ¿no? Que tienen que ver con el surgimiento del cristianismo, precisamente. Entonces, no podemos pasar del mundo antiguo al mundo moderno pegando un tremendo salto de 1500 años. Tenemos que por lo menos dar unas cuantas pinceladas de todo eso que hubo entre medias. Y lo que hubo entre medias es algo importantísimo, porque después de la Grecia antigua surgió algo que cambió la historia de la humanidad para siempre, para bien o para mal. En muchas cosas para bien, yo creo que para bien, pero bueno, da igual que sea para bien. El caso es que el cristianismo surgió en un lugar del mundo, luego se fue expandiendo y, y es importantísimo para entender el desarrollo de nuestra cultura, para entender el desarrollo del arte, para entender el desarrollo de la filosofía. Uno no puede estar con los griegos y de repente saltar al Renacimiento, porque te saltas casi 1500 años en los que sucedieron muchas cosas importantes, ¿no? Entonces ahí el sílabus creo que lógicamente es un sílabus en el que no entra todo porque no hay sitio, no hay espacio, pero yo creo que aunque no aparezca, hay que dedicarle algo a esto, ¿no? A qué sucedió en esos siglos en los que surge el cristianismo. Claro, es muy interesante porque, por ejemplo, en el tema del arte, las primeras formas de arte cristiano, que se llama cristianismo primitivo o paleocristianismo, primitivo aquí no es un insulto, no significa que es primitivo, eres tosco, eres tonto. No, primitivo aquí significa simplemente original. El cristianismo originario, ¿no? El primer cristianismo, ¿vale? Es verdad que los historiadores lo llaman cristianismo primitivo. No me digan por qué, porque es verdad que el término primitivo puede sonar un poco feo, puede sonar a eso, a como, cristianismo primitivo, como que eran tontos, eran toscos, eran idiotas, eran salvajes. No, no es eso. Aquí la palabra, la palabra primitivo significa simplemente
originario, los primeros cristianos, los cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III, ¿vale? Esos son los cristianos originales, ¿no? Y es verdad que ellos, ahora veremos un poquito, desarrollaron las primeras iconografías cristianas, las primeras manifestaciones artísticas propiamente cristianas, pero es interesante saber, como ustedes saben de sobra, pero no está de más recordarlo, que en aquellos primeros siglos el cristianismo estaba perseguido por las autoridades. ¿De quién? Del Imperio Romano. Aquí tienen un mapa del Imperio Romano. Claro, el Imperio Romano es una cosa tremenda. Por cierto, creo que ahora en los cines está la película Gladiador, la segunda parte. Yo no la he ido a ver. Mis papás estuvieron el otro día en España viéndola, me dijeron que no está mal. No sé si han visto Gladiador 1, que creo que es Russell Crowe, el actor. Bueno, es una buena película, ¿eh? Es una buena película. Centrada en el tema de los gladiadores, pero es una buena película, aunque la hayan hecho los pendejos de Hollywood, es una buena película que refleja aproximadamente bien cómo era el Imperio Romano en un aspecto, ¿no? Sale muy bien Roma, el circo romano, maravilloso. Entonces, no sé qué tal estará la película que están pasando. No sé si en Ecuador la están poniendo ya, creo que sí. Gladiador 2. El Imperio Romano es importantísimo para la historia también de nuestra cultura, de nuestra civilización. Ahí ven un mapa de Europa y ven cómo se expandió el imperio por toda Europa y por el norte de África. Si ven dónde está Roma, ahí en el centro del mapa, en lo que hoy es Italia, claro, en aquella época no existía Italia, ¿vale? Tampoco existía España, ni Francia, ni Inglaterra. Todos esos países de Europa que conocemos en aquella época no existían. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que surge después. O sea, en aquella época, siglo I, no había españoles, no había franceses, no había portugueses, no había italianos. Tenemos que tener un poco en cuenta estas cosas para no equivocarnos, ¿vale? De la misma manera que no había ecuatorianos, ni colombianos, ni nada parecido. Pero ahí ven el mapa de Europa, ven Roma, que estaba situada en lo que hoy llamamos Italia, y cómo el Imperio Romano se expandió. Se expandió por toda Europa, llegó hasta lo que hoy es Inglaterra, llegó hasta Egipto, ahí lo ven, Alejandría, tremendo. Y por supuesto, el Imperio Romano llegó hasta Israel y Palestina. Es decir, hacia la tierra donde nació un tipo llamado Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret nace dentro del Imperio Romano, nace en una provincia del Imperio Romano. Insisto, Nazaret, ese pueblo, ciudad chiquitita, estaba dentro del Imperio Romano. Pues bien, en ese pequeño lugar del mundo nace, no sabemos a ciencia cierta si el personaje histórico realmente existió, probablemente sí, pero tampoco tenemos pruebas. Me refiero a que Jesús de Nazaret realmente fuera una persona real, porque quizás es un mito, pero algo tuvo que haber, algo tuvo que haber. Probablemente fue un predicador de una nueva moral, de un nuevo mensaje, y bueno, ahí lógicamente no lo podemos saber a ciencia cierta. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que nació el cristianismo y que empezó a haber cristianos, ¿no? Pero claro, ese pequeño grupo de cristianos que surge allí, en aquella lejanísima Nazaret, en una provincia alejada del Imperio Romano, en lo que hoy es Israel, Palestina, surgieron y al principio era una religión ilegal, totalmente ilegal. Es verdad que con el paso del tiempo, los cristianos siguieron predicando, empezó a haber cristianos por otras provincias y poquito a poco, a lo largo de, después de que Jesús de Nazaret es crucificado, etcétera, que por cierto,
fíjense qué curioso. Esto seguro que ustedes lo sabían. Em, Jesús no fue ni muchísimo menos el primer crucificado. La crucifixión era una condena a muerte que aplicaban los romanos. Y ya habían aplicado esa pena de muerte a otras muchas personas. Por ejemplo, Espartaco. Creo que también había una serie de Espartaco, ¿no? Espartaco era un esclavo. Bueno, en aquella época había esclavos. En el Imperio Romano también había esclavos. Ya les he dicho en otras ocasiones que todos tenían esclavos. Los griegos, en el mundo griego había esclavos, en Egipto había esclavos, en China había esclavos, en Mesopotamia, en Persia, en todos los lugares del mundo había esclavos, los aztecas tenían esclavos, los incas tenían esclavos, ¿vale? La esclavitud ha existido, existió en todo el mundo. Pues bien, Espartaco, que ya digo, creo que hace unos poquitos años hubo una serie de Netflix o yo que sé, una cosa de esas, eh, sobre la vida de Espartaco, tremendo. Espartaco era un esclavo que, sin embargo, desarrolló una conciencia y él quiso salir de la esclavitud, escapar de la esclavitud. Y bueno, organizó una revolución antiesclavista. Él, de manera clandestina, organizó una revuelta, se puso de acuerdo con otros esclavos, él era el jefe de la revolución, y ellos intentaron ganar su libertad peleando contra Roma, ¿no? Se rebelaron. Ellos dijeron, ya no queremos más ser esclavos. Montaron una especie de revuelta, revolución. Durante mucho tiempo parecía que podían lograrla, pero finalmente el Imperio Romano aplastó a estos pobres esclavos, ¿no? Espartaco, como era el jefe de la revuelta, fue condenado a muerte con otros, condenaron a muchos, pero Espartaco es el más famoso. Se han escrito libros, series, películas sobre la vida de Espartaco, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque Espartaco fue crucificado, al igual que otros cientos de esclavos. Y esto es antes de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, esa condena a muerte no fue algo que se inventaron solamente para Jesús, no, no, no. Antes de Jesús ya cientos de personas habían sido condenadas a muerte bajo ese método, ¿no? Lo que pasa que, claro, Jesús lo crucifican, porque, claro, Jesús era una especie de revolucionario también. De alguna manera Jesús estaba predicando por ahí tremendas cosas y las autoridades del Imperio Romano en aquella provincia hicieron informes policiales, tal, dijeron, oye, cuidado que este tipo que anda por ahí predicando está empezando a montar un poco de ruido y el Imperio Romano no quería tener ese tipo de problemas. También intervienen los judíos, los sacerdotes judíos, en fin, lo de esa famosa escena de Jesús en el templo, en fin, bueno, ya eso ustedes lo conocen bien. Hay muchas cosas ahí. Pero lo importante es que lo de la crucifixión no lo hicieron solo con Jesús, ya lo habían hecho antes con muchas otras personas, ¿no? Lo que ocurre es que la cruz se convierte para nosotros en un símbolo tremendo, religioso. Estamos en el año 2024 y la cruz está en todas vuestras casas, la gente lleva una crucecita en el cuello, en las casas, en todas partes, ¿no? ¿Qué decir de la historia del arte? La cruz cristiana se ha convertido en un símbolo mundial, un símbolo que cualquier persona del mundo reconoce, es un símbolo importantísimo, pero fíjense que ese símbolo, la cruz, viene de un sistema de condenar a muerte que inventaron los romanos. Eh, Podríamos hacer ahí un chiste un poco tonto, en plan, si a Jesús le hubiesen condenado a la silla eléctrica, como hacen los gringos, pues hoy en día ustedes llevarían aquí en el cuello una sillita en vez de una cruz. Se habría convertido en el símbolo de la religión cristiana, sería una silla. Perdón, o sea, no es por hacer un chiste, es para que vean cómo los símbolos son un poco así, ¿no? La cruz se ha convertido en un símbolo por la circunstancia de que a Jesús
lo asesinaron en la cruz, pero si lo hubieran asesinado de otra manera, pues el símbolo sería otro. Pero bueno, el tema es que de un modo o de otro no sabemos exactamente si la historia de Jesús es auténtica o es... Quizás es una mezcla de ambas cosas. Quizás existió un personaje llamado Jesús que predicó, que hizo ciertas cosas y luego eso se convirtió poco a poco en un mito. Ahí están los evangelios que presuntamente lo cuentan. Es verdad que los evangelistas no son testigos oculares, ellos no vieron eso, lo escriben después. O sea, los Mateo, Lucas, Juan, etcétera, los evangelistas oficiales no fueron testigos. Ellos no vieron con sus propios ojos la historia de Jesús. Ellos vivieron un poquito después. Entonces, ellos escriben sus evangelios después de que Jesús ha sido asesinado, ¿no? Entonces, no sabemos si los evangelistas lo que contaron es real o se distorsionó, da igual. De una manera o de otra, lo que es auténticamente cierto es que el cristianismo como religión empezó a existir. Pero claro, al principio estaban perseguidos, ¿no? Era una secta. Hoy en día esto puede parecer un insulto, en plan, ¿cómo va a ser una secta? Las sectas son cosas raras de gente rara. Bueno, secta aquí no es un insulto. Secta significa un grupo religioso pequeñito. Y los cristianos eran una secta, chiquitita. Eran, como decimos en España, cuatro gatos. Cuando en España son poquitas personas las que están haciendo algo, decimos, ah, son cuatro gatos. Bueno, pues los cristianos en el siglo I eran cuatro gatos, eran una secta de muy pocas personas, pero poquito a poco esa secta fue creciendo, 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 ¿no? Pero claro, eh, ser cristiano en aquella época era bien jodido, era bien jodido, ¿no? Es la época de los mártires. ¿Qué es la palabra mártir? Aquellos que dieron su vida por el cristianismo. Cuando en aquella época ser cristiano era una cosa muy peligrosa, porque si tú te declarabas cristiano estabas incumpliendo la ley, ustedes imaginen, ser cristiano era ilegal, ser cristiano estaba prohibido por ley, eran como delincuentes, los cristianos se tenían que esconder, eran perseguidos como si fueran terroristas, eran delincuentes. Las autoridades del Imperio Romano no quisieron permitir que esa secta se propagase. Y en esa época hubo tremendas persecuciones, ¿no? Una de las más famosas es el pobre San Lorenzo, ¿no? Aquí vemos una pintura de un pintor español. La pintura es muy posterior, es del siglo XVII, ¿de acuerdo? No piensen que esta pintura es de aquella época. Pero aquí, un pintor del barroco, ya hablaremos del barroco más adelante, porque esto es mucho posterior, pero aquí este pintor español, Luis Tristán, está reflejando que el martirio del pobre San Lorenzo. San Lorenzo era un cristiano de aquella época, del siglo III, que fue víctima de la persecución y fue condenado a una muerte horrible, que es morir en una parrilla. Lo asaron vivo. La próxima vez que vayan a comer una parrillada, acuérdense del pobre San Lorenzo. Ustedes imaginen poner tu cuerpo en una parrilla y asarte como si fueras un chorizo parrillero. O sea, es que es así de crudo. Lo mataron así. Entonces, este pobre San Lorenzo es uno de los mártires más famosos. Hubo muchos, unos más famosos, otros anónimos. Y aquí este pintor español quiso reflejar la muerte del pobre San Lorenzo. Terrible, terrible, ¿no? Morir quemado, ya no quemado vivo, sino en una parrilla, como si fueras una chuleta. Tremendo, ¿no? Y esto lo pintaron siglos después, pero ahí queda. Hay más, ¿no? Por ejemplo, el martirio de San Andrés, pintado por otro pintor español también, por Murillo. Eh, cuenta la tradición
que Andrés fue crucificado también por predicar las enseñanzas de Jesús, ¿no? Este hombre, Andrés, se convirtió al cristianismo, quiso predicar la palabra de Jesús y como en aquella época predicar la palabra de Jesús era ilegal, lo condenaron a muerte. Fíjense que a San Andrés lo crucificaron también, pero fíjense cómo está colocada en forma de X. Es un aspa, una X, ¿no? Es una crucifixión como la de Jesús, solo que no es una cruz, sino una especie de X. Es curioso, ¿no? Cómo a él lo mataron igual que a su maestro, igual que a Jesús, pero colocaron de otra manera, ¿no? Lo que les estaba contando antes, si a Jesús de Nazaret lo hubiesen crucificado, como están viendo ustedes en este cuadro que le hicieron al pobre San Andrés, pues entonces hoy en día el símbolo del cristianismo sería una X, como lo de la red social, X. Han visto que Twitter ahora se llama X, pues fíjense que a este pobre hombre lo asesinaron en una X. Si a Jesús lo hubiesen matado así, también el símbolo sería distinto, ¿no? Entonces, bueno, les cuento estos para que vean cómo incluso en la historia del arte, los pintores posteriores, reflejaron a estos pobres mártires como San Lorenzo, que lo quemaron vivo, o como a el pobre San Andrés. Y, por supuesto, San Valentín. Claro, hoy en día celebramos el día del amor, el día de los, ¿cómo se dice?, de los enamorados. Si no recuerdo mal, es el 14 de febrero, ¿no, chicos? El 14 de febrero. Bueno, el próximo mes de febrero, cuando ustedes les regalen, no sé, qué regalan el día de los enamorados, flores, ¿no? Una florecita, una rosa, una cosita así bonita a su enamorado, enamorada, o le compren, yo qué sé, unos bombones de chocolate, o se vayan por ahí a merendar a un restaurante para celebrar su amor en plan romántico. Bueno, San Valentín, ¿no? Creo que en Ecuador lo celebran también, ¿no? El Día de los Enamorados, se regalan flores, qué bonito. Bueno, poca gente sabe que están celebrando la muerte de un mártir cristiano. San Valentín, de la misma manera que San Andrés y San Lorenzo, fue otro mártir. Al parecer, hay varios documentos, fuentes que cuentan la historia de San Valentín. El tipo era una especie de sacerdote que él en la clandestinidad celebraba matrimonios cuando unos jovencitos querían casarse, un chico y una chica querían casarse por el ritual cristiano, pues San Valentín como que oficiaba la misa, era como una especie de sacerdote, porque en aquella época todavía no había sacerdotes propiamente, pero bueno, San Valentín de alguna manera, bueno, Valentín se llamaba en aquella época, lo convierten en santo después, claro. Este pobre señor celebraba bautizos cristianos, matrimonios, pero lo hacían en la clandestinidad. Vuelvo a repetir, los cristianos en aquella época eran considerados delincuentes, terroristas, peligrosos, a los que metían en la cárcel. Y San Valentín se jugó su propio pellejo por celebrar los sacramentos cristianos, los funerales. ¿Qué sucede? Que un buen día las autoridades, la policía, le descubrieron, ¿no? San Valentín fue sorprendido por los soldados romanos por estar celebrando un ritual cristiano, le hicieron un proceso judicial y lo condenaron a muerte. Hay varias versiones, algunos dicen que le cortaron la cabeza, bueno, el tema es que fue condenado a muerte por celebrar matrimonios y bautizos cristianos. Es un mártir, un hombre que murió por defender su creencia cristiana, ¿no? Así que el próximo, y no me digan ustedes por qué se convirtió luego en el símbolo del Día de los Enamorados, de San Valentín. Bueno, sí, imagino que porque celebraba los matrimonios, ¿no? De esos jovencitos y jovencitas que se querían casar cristianamente. Bueno, pero el próximo 14 de febrero, si ustedes tienen enamorado y enamorada y esas cosas, cuando le vayan a regalar una florecita a su novia o a su novio, que sepan ustedes que están celebrando que al pobre Valentín le cortaron la cabeza hace 1800 años, ¿no?
para que están celebrando la muerte de un hombre. Ah, bueno, están recordando que lo mataron. Bueno, interesantísimo, ¿no? San Valentín, al igual que Lorenzo y que San Andrés. Claro, por supuesto, el Coliseo romano, que es un lugar hermoso, ustedes lo saben perfectamente, lo hemos visto en el cine, lo que les contaba hace un ratito, la película de Gladiador. Era un circo, era un lugar donde los ciudadanos de Roma iban a contemplar un espectáculo sangriento. Es verdad que en este gran teatro, bueno, este es el de Roma, ¿no? Yo sí tuve la ocasión de visitarlo, es un lugar emblemático, lleno de historia, ¿no? Estéticamente es bonito, la arquitectura del Coliseo es hermosa, ¿no? Pero claro, hay que saber para qué se utilizaba el Coliseo. Es verdad que no todos los espectáculos eran sangrientos, lógicamente. También se representaban obras de teatro, por ejemplo. La gente iba al teatro a ver aquí representaciones, hacían representaciones teatrales, pero, como ustedes bien saben, aquí también se desarrollaban las peleas de gladiadores, que eran una cosa que hoy no nos podemos ni imaginar. Ustedes imaginen durante un momento que hay en el Monumental, aquí en Guayaquil, en el Estadio Monumental, en vez de ir a ver un partido de fútbol de Barcelona, fueran a ver un espectáculo de cómo unos hombres pelean hasta la muerte, dándose golpes tremendos con armas, con hachas, con espadas, se cortaban la cabeza, se cortaban los brazos, les sacaban las vísceras, una cosa sangrienta. Pero allí iban, creo que la capacidad era de 30.000 espectadores, que es una cosa tremenda. Estamos hablando del siglo I. Este edificio que ven ahí lleva 2000 años. 2000 años. Es verdad que no se conserva íntegro, algunas partes se han derrumbado, pero todavía se conserva una parte importante, 2000 años, ¿no? Pero las personas de aquella época iban a ver esto igual que hoy ustedes y yo vamos a ver un partido de fútbol. Pues ellos iban y además no piensen ustedes que iban los ancianos, iban los jóvenes, iban mujeres, iban adolescentes. Tenían otra sensibilidad. Para ustedes y para mí hoy en día, vamos, sería impensable. Vamos a ir a ver una obra de teatro, sí, había obras teatrales, pero ir a ver una lucha de gladiadores, que es ver cómo unos hombres despedazan a otros y la gente estaba allí aplaudiendo, ¡ah, tremendo! Un espectáculo, ¿no? Impresionante, el circo romano. Pero también allí había otro espectáculo que era este, que también ustedes lo conocen, ¿no? Los pobres cristianos devorados por los leones. Saben que a los leones les dejaban incluso varios días sin comer para que estuviesen hambrientos. Y a esos pobres cristianos que les habían capturado y les habían condenado a morir en el circo romano devorados por los leones. Increíble, ¿no? Otro espectáculo, ustedes imaginen ir al Monumental o a la otra cancha, a un estadio. Imaginen por un momento que este próximo domingo ustedes comprasen un ticket, una entrada, para ir a ver un espectáculo en el que unas fieras salvajes, hambrientas, se van a comer vivos a un grupo de personas, ancianos, mujeres, niños. Pues allí iban 30.000 o 40.000 espectadores y aplaudían enfervorecidos viendo como un animal fiero y hambriento devoraba literalmente la carne de esas pobres personas, ¿no? Y eso es lo que sucedió durante mucho tiempo. El emperador romano más hijo de puta, más cruel, más perseguidor, fue Nerón. Es muy famoso que en la ciudad de Roma hubo un incendio por cualquier motivo que destruyó muchos sectores de la ciudad y Nerón se inventó la mentira de que los cristianos habían provocado el incendio. Él sabía que era mentira, ¿no? Los cristianos no tuvieron culpa ninguna. El incendio sucedió por cualquier otro motivo. Un incendio, ya digo, que se propagó por toda la ciudad, destruyó muchas casas, muchos barrios, pero Nerón, que era el emperador en aquella época, tremendo, tremendo hijo de puta, uno de los emperadores más crueles que tuvo Roma. Roma tuvo muchos emperadores, ¿eh? Algunos eran más buenos, más
filósofos, em, eh, algunos emperadores eran sabios, pero Nerón era especialmente cruel y a los cristianos les culpó del incendio, los condenó a miles, ¿no? Uno de los más terribles. Entonces, claro, yo siempre les digo que la historia del arte está manchada de sangre. Claro, yo cuando estuve en Roma, un lugar al que ustedes algún día deberían ir, ya sé, no me odien, ya sé que es difícil en muchas ocasiones, es caro el avión, además cada día están más caros, a mí cada vez me cuesta más plata ir a ver a mi familia, a España, están subiendo los precios de los pasajes de avión tremendo, ¿no? Entonces ya sé que es difícil, pero bueno, la vida es muy larga. Yo cuando tenía su edad, creo que ustedes tienen 20, 21, 22, ¿no? Si no estoy equivocado. Yo cuando tenía su edad tampoco había salido nunca de mi país, ¿de acuerdo? Y ahora he tenido la suerte de conocer muchos países. Entonces, tranquilidad. Ustedes estudien, fórmense, saquen una maestría y tendrán ocasión de tener un buen empleo y viajar. Quizás alguno de ustedes ya tuvo la suerte de viajar a Europa porque tienen familia o qué sé yo. Pero los que no lo hayan hecho, paciencia. Ya les digo, yo cuando tenía su edad no había salido nunca de mi país. La vida es larga, da tiempo a... Pero claro, hay que trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, algún día quizás puedan ir a Roma, un lugar emblemático, sobre todo si ustedes son creyentes y en Roma, ¿qué les voy a contar? Pero claro, cuando uno va a ver, por ejemplo, esto, yo recuerdo pues lo típico que les he contado ya más veces, ¿no? Los turistas, ay, los turistas, somos una plaga infecta. Los turistas van allí y no tienen, a ver, no digo, muchos de los que están allí son personas cultas que saben lo que están viendo, pero hay otros turistas que están allí nada más que haciendo fotitos para Instagram tal y lo, y estoy, es para presumir, porque nos gusta presumir en las redes sociales, en no sé qué redes, no sé qué redes sociales usan ustedes. Imagino que Instagram, yo por ejemplo, Instagram no tengo, tuve, pero lo quité, porque no lo usaba mucho. Sí tengo Twitter, bueno, ahora se llama X, en fin. Pero yo me di cuenta de que muchas de las personas que estaban allí solo querían presumir, hacerse una foto bonita, lo cual está muy bien, vuelvo a insistirles, yo no tengo nada en contra de hacer fotos, también me gusta hacer fotos en los lugares que visito para recordar que estuve en algún lugar y oye, es bonito tomarse fotos en un lugar emblemático, pero coño, yo veo que la gente está nada más que obsesionada con la maldita foto y no se detiene a contemplar lo que tiene delante, a disfrutar de lo que estás viendo y a saber lo que estás viendo. Porque este Coliseo es un edificio hermoso, además toda Roma es preciosa, todo lo que rodea, en esta foto solo se ve el Coliseo, pero todos los edificios que rodean pues son barrios de Roma súper bonitos, todo hermoso. Roma es una maravilla, da igual qué calle camines, es todo bonito, ¿no? Pero claro, cuando llegas aquí uno tiene que saber que esto es muy bonito para hacernos fotos para Instagram o TikTok o cualquier tontería de estas, pero, pero hay que saber lo que está viendo. Y este edificio está lleno de sangre y de dolor. Es un lugar emblemático, lleno de significado histórico, todo lo que hubo allí, los emperadores, todo lo que significó el Imperio Romano, pero hay que saber también que ahí murió mucha gente inocente. Hubo cosas terribles en ese circo. Entonces, ahí vemos cómo la historia de la cultura, la historia del arte, siempre está manchada de sangre. Esto no le quita valor. Es un edificio hermoso, que es increíble cómo los arquitectos romanos fueron capaces de construir un teatro como este, un coliseo, que han pasado 2000 años, 2000, y sigue ahí, hermoso, ¿no? Imponente. O sea que hay belleza. Yo no digo que no haya belleza, hay belleza. Pero hay belleza y la belleza, la cultura y la belleza también están manchadas de sangre y sufrimiento. Y hay que conocerlo todo. Y hay que saber que Roma fue un imperio increíble, un imperio que
En este mapa que veo por aquí, ven cómo se expandió Roma por toda Europa. Y los romanos es verdad que eran una cultura muy avanzada. Expandieron las leyes, la filosofía, el arte, la arquitectura, las infraestructuras. Los romanos son increíblemente buenos para construir infraestructuras, ¿no? Ellos fueron los que desarrollaron mejor las comunicaciones. El Imperio Romano llenó todo ese mapa que ven ustedes, lo llenó de infraestructuras, carreteras, puentes, obras hidráulicas para transportar agua de un lugar a otro. Si los romanos viviesen hoy, no habría cortes de luz en Ecuador, porque los romanos, con la tecnología que tenían en aquella época, la aprovechaban al máximo. No, no solo era un imperio increíble a nivel cultural, ya digo, el arte, la filosofía, sino que los romanos además expandieron los caminos, los puentes, las infraestructuras, la agricultura. Los romanos mejoraron la agricultura porque fueron capaces de trasladar el agua de un lugar a otro para regar los campos. O sea, los romanos eran una civilización con todas las letras. Civilización, que mejoraron la vida de las personas. En la agricultura, construyeron un montón de ciudades con infraestructuras de todo tipo, escuelas, el arte, la cultura, la filosofía, pero al mismo tiempo, fíjense cómo son las cosas de contradictorias, estos tíos que eran tan civilizados, tan cultos, ya digo, desarrollaron el pensamiento, la filosofía, el arte, la literatura, los teatros. Roma llenó toda Europa de teatros. En España todavía hoy tenemos teatros de la época romana, imagínense. Construyeron ciudades, infraestructuras, pero al mismo tiempo, les gustaba esos espectáculos sangrientos del Coliseo, ¿no? Para que vean cómo son las cosas de contradictorias, cómo en la historia, pues lo hermoso y lo terrible se mezclan. La cultura y la sangre se mezclan. La filosofía y el sufrimiento se mezclan. El mismo pueblo, el romano, que desarrolló la cultura, el arte, la filosofía, los teatros, las infraestructuras, todo, la agricultura, ellos mismos disfrutaban de un espectáculo sangriento como lo de los gladiadores, ¿no? Así es la cosa. Bien, ¿qué sucedió? Que el cristianismo estaba prohibido. Pero, hubo un momento en el que esos cristianos empezaron a expandirse por el mundo, por todo este mapa, y llegó un momento, porque al principio eran muy poquitos, los cristianos eran una secta de muy pocas personas, pero claro, fue pasando el siglo I, fue pasando el siglo II, y esos cristianos, poquito a poco, se fueron expandiendo. Mm, Y fíjense, sucedió algo. Saben que los romanos tenían su propia religión, con Júpiter a la cabeza. Los romanos, al igual que los griegos, eran politeístas. Esta palabrita, como ustedes saben, es que creen en muchos dioses, ¿no? Júpiter, Marte, que luego los planetas se llaman así. El dios Júpiter, el dios Marte, Afrodita, en fin, todos los dioses y las diosas en las que creían los romanos. Esa era la religión de los romanos, la religión oficial. Todos esos dioses y todas esas diosas. Y el cristianismo estaba prohibido. Pero claro, ¿qué sucedió? Que cuando fue avanzando el tiempo, siglo I, siglo II, siglo III, empezó a haber millones de cristianos. Al principio eran muy poquitos. Entonces, bueno, las autoridades romanas los iban persiguiendo, metiendo a la cárcel, los asesinaban. Pero claro, hubo un momento en el que empezó a haber ya muchos, muchos, muchos cristianos. Ya hubo millones. Entonces, en ese momento, era ya imposible reprimirlos a todos. Había tantos millones de cristianos, había tantas millones de personas que se habían hecho cristianas, que las autoridades romanas, los gobernantes de Roma, se dieron cuenta de que ya no podían seguir persiguiéndolo. Entonces, claro, hubo un momento en el que sucedió algo importante.
Y es que el emperador Constantino, ya en el siglo IV, legalizó el cristianismo. Es una cosa que se llama Edicto de Milán, bueno, año 313. Este es un momento clave porque aquí Constantino, cuenta la leyenda que Constantino, el emperador de Roma, estaba un día asomado a la ventana en su palacio y llegó una palomita de color blanco, se puso ahí y es como que él tuvo una suerte de epifanía, una suerte de visión, como si esa palomita fuera como el Espíritu Santo y entonces Constantino vio la luz y dijo, voy a legalizar el cristianismo porque el Espíritu Santo me ha visitado en forma de paloma. Eso es un cuento. No sucedió así. Constantino legalizó el cristianismo porque no tuvo más remedio, por táctica política. Es verdad que cuentan, y parece que eso es así, que su mamá se había hecho cristiana. Y claro, a las mamás siempre hay que hacerles caso. Cuentan que eso, que Constantino era el todopoderoso emperador. Ustedes imaginen, en aquella época, ser el emperador de Roma era ser el emperador del mundo casi, ¿no? Y su mamá se había hecho cristiana. Fíjense si el cristianismo ya se había hecho extendido por todas partes, que incluso la mamá del emperador se había hecho cristiana. Y tal vez su mamá, a pesar de que su hijo era el emperador, pues oye, una mamá es una mamá. A las mamás hay que hacerles caso siempre. Entonces, la mamá, quizás conversando con él, dijo, oye, ya los cristianos son millones, ya no podemos seguir persiguiéndolos. Yo misma, hijo mío, yo misma me he hecho cristiana. Entonces, Constantino, quizás aconsejado por su mamá y también por táctica política, se dio cuenta de que ya el cristianismo era una cosa tremenda, había millones de cristianos. Entonces, en el año 313, fíjense ya el siglo IV, Constantino dice, señores, voy a sacar una nueva ley, el cristianismo es legal. Tremendo. Esto es una cosa importantísima. Y hubo otra cosa más importante aún, porque si Constantino legalizó el cristianismo, un emperador posterior llamado Teodosio hizo algo todavía tremendo, y es que convirtió al cristianismo en la religión oficial de Roma. Dense cuenta, no quiero que se aprendan fechas, simplemente dense cuenta que aquí hay dos pasos importantes, con un emperador y con otro. Constantino, el de que su mamá era cristiana, hizo un primer paso, legalizó el cristianismo. Dijo, señores y señoras, a partir de ahora ya no vamos a perseguir más a los cristianos. Ser cristiano ya no es un delito. Los cristianos ya no tienen que esconderse como si fueran delincuentes. A partir de ahora, el cristianismo es una cosa perfectamente legal. No hay problema. Eso es lo que hizo Constantino. Pero es que luego Teodosio hizo algo todavía más intenso. Teodosio ya no solo dijo ser cristiano es legal. Teodosio es que hizo algo todavía más fuerte, que es convertir al cristianismo en la religión oficial del imperio. Fíjense cómo cambia la historia. Los cristianos que al principio eran perseguidos como si fueran terroristas y asquerosos delincuentes, de repente, 400 años después, se convierten en la religión oficial del imperio. Teodosio I el Grande, este emperador, impuso el cristianismo como religión oficial. Se dan cuenta, ¿no? Constantino lo legalizó. Les permito que ustedes sean cristianos. Pero es que Teodosio hizo algo más fuerte. Dijo, no, ya no solo es que los cristianos son legales, es que ahora el propio imperio romano convierte el cristianismo en la religión oficial. A partir de ahora todos vamos a ser cristianos. Las autoridades políticas de Roma convirtieron al cristianismo en la religión oficial. ¿Y esto qué hizo? Esto hizo lo que ven ahí, ¿no? Esto es una especie de metáfora, ¿no? A la izquierda ven al dios Júpiter, que era el dios de los antiguos romanos, y a la derecha ven a Jesús de Nazaret. De alguna manera, Jesús sustituyó a Júpiter.
Esto es una especie de pelea de dioses, ¿no? Pues bien, al principio Júpiter tenía el dominio de la religión romana. Júpiter no era el único dios, ya les digo, eran politeístas, había un montón de dioses, pero bueno, Júpiter era como el dios más importante de los antiguos romanos. Pero Júpiter fue desplazado por Jesús. Es decir, el cristianismo se impuso como la religión oficial. Y esto cambió la historia para siempre. Fíjense que ustedes, déjenme 5 minutos más, ustedes estarán diciendo, pero esto a mí qué coño me importa. Sí, aunque ustedes crean que no, ustedes, ecuatorianos, y los colombianos y los argentinos, son cristianos gracias a Teodosio. Alguien dirá, pero ¿cómo? Pero si Teodosio es un emperador romano del siglo IV, ¿qué coño tiene que ver con Ecuador? Sí, porque si no, el cristianismo hubiese desaparecido. O sea, vamos a ver. Hoy en día hay cristianos en todo el planeta Tierra. Hay cristianos en Europa, hay cristianos en África, hay cristianos en Asia y hay cristianos aquí, en América. ¿Cómo coño llegó el cristianismo aquí? ¿Que llegó volando en las nubes? No. El cristianismo primero, vamos a ver, el cristianismo fue primero una religión que se expandió por el mar Mediterráneo, por Europa, gracias al Imperio Romano. Si Teodosio no hubiese convertido al cristianismo en la religión oficial, quizás ustedes no serían cristianos, ni siquiera los españoles serían cristianos, porque el cristianismo podría haber desaparecido, pero fácilmente. Esto se lo cuento para que vean ustedes cómo cambian cómo se desarrolla la historia. Claro, ustedes han crecido en un país llamado Ecuador desde que son chiquititos. Han ido a la iglesia, les han bautizado, han hecho la primera comunión, han ido a la iglesia los domingos, su familia es religiosa, ustedes han crecido en un país católico, bueno, ahora también hay evangélicos, pero bueno, un país cristiano. Claro, ustedes dicen, bueno, pero esas cosas suceden porque hay una historia detrás. Ya sé que son cosas que no nos paramos a pensar, pero ustedes son cristianos aquí en Ecuador porque hubo siglos en los que sucedieron algunas cosas. ¿Y cuál es la primera cosa que sucedió? Que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Y gracias al imperio romano, el cristianismo se expandió. Al principio los perseguían, los metían a la cárcel, como a San Valentín, los mataban, pero luego, lo que les estoy contando, ¿no? El cristianismo, Constantino lo legalizó, Teodosio lo convirtió. Y eso es clave en la historia, porque si no, los cristianos podrían haber muerto y hoy no habría cristianos en el mundo. O sea, quiero que piensen cómo la historia es un poco de casualidad, de chiripa, no sé. O sea, podríamos imaginar un mundo en el que no hubiese cristianos, que los cristianos que surgieron allí, en Nazaret, pues bueno, hubiera sido una pequeña secta que no hubiese llegado a más. A esos grupos cristianos del comienzo, Roma los podría haber exterminado. De hecho, lo intentó. Roma al principio intentó asesinar a los cristianos, aplastarlos. No lo consiguió, pero podría haberlo conseguido. Es decir, es perfectamente imaginable pensar que en aquel siglo I, aquellos poquitos cristianos que había al principio, los hubiesen asesinado a todos. Los hubiesen metido a la cárcel, los hubiesen asesinado, y el cristianismo, que era una cosa pequeñita, podría haber dejado de existir. ¿Qué hubiese sucedido? Pues no lo sabemos. Pero hoy en día no existiría el cristianismo. Nadie en este mundo sabría quién coño es Jesús de Nazaret. El mundo sería distinto. Ustedes dirán, ¿sería mejor o peor? No lo sabemos. Tal vez peor, tal vez mejor. ¿Cómo hubiese sido la historia de la humanidad si el cristianismo nunca hubiese existido?
Esta pregunta nunca la vamos a poder responder. Es pura ficción, porque la historia fue la que es. El cristianismo triunfó en Roma, se expandió por el mundo, pero yo lo que les quiero contar a ustedes es que se den cuenta cómo en la historia las cosas podrían haber sido de otra manera. Esto es lo típico, ¿no? De ¿qué hubiese pasado si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Pues terrible. Eso sí que no hay dudas de que sería terrible. Pero no podemos imaginar qué hubiese sucedido si esa guerra la ganan los nazis y la gana Hitler. Pues esto que les estoy contando es lo mismo. ¿Qué hubiese sucedido si los cristianos hubiesen sido aniquilados y hoy en día nadie, absolutamente nadie, tuviese idea de quién coño fue ese señor llamado Jesús y hoy en día no habría cristianos en ningún lugar? La historia de la humanidad hubiera sido otra. Para que vean, les cuento esto, para que conecten ustedes las cosas, para que vean ustedes cómo a un ecuatoriano, o a un colombiano, o a un venezolano, hoy en día, le interesa saber esto, porque uno dice, ¿por qué somos cristianos nosotros? Aquí en Ecuador. Si la religión cristiana surgió allí, lejísimos, en el mar Mediterráneo, en Israel, ¿cómo coño sucedió eso? Pues claro, claro. Primero, porque el Imperio Romano expandió el cristianismo por toda Europa y ¿cómo llegó el cristianismo a América? En los barcos españoles, con la conquista de América que hicieron los españoles, también los portugueses, pero sobre todo los españoles. Es decir, ¿cómo llegó el cristianismo aquí? ¿Quién demonios trajo el cristianismo a América? ¿Por qué los ecuatorianos son cristianos? ¿Por qué los colombianos son cristianos? ¿Por qué Perú, Argentina, Chile, México son cristianos? Claro, esto son cosas, me da malditos españoles, asesinos que vinieron aquí. Bueno, pues vale, sí, asesinos, todo lo que ustedes quieran. Pero ustedes son cristianos porque los españoles llegaron aquí. Les cuento esto también para que vean cómo es la historia, ¿no? Ya voy terminando. 2 minutos. Para que vean cómo es la historia. El cristianismo es una religión que predica la paz, el amor, la igualdad, la fraternidad. Que por cierto, no se lo he dicho, ya voy terminando, ¿eh? Aguanten 3 minutos. El cristianismo es la religión de los pobres. Fíjense qué cosa tan curiosa. Cuando el cristianismo se empezó a expandir por toda Europa, los primeros que se hicieron cristianos fueron las personas más humildes, más pobres. ¿Por qué? Porque es una religión que le habla sobre todo a los humildes, ¿no? Ustedes los que sufren, ustedes los pobres, son los predilectos de Dios, ustedes están sufriendo en este mundo, pero algún día serán recompensados en la otra vida. El cristianismo es una religión que tiene incluso un discurso social. Acuérdense cuando Jesús decía aquello de es más fácil que un camello entre por una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Jesús tenía incluso un discurso contra los ricos, contra los poderosos. Por eso, los primeros que se convierten al cristianismo son los pobres. Luego ya se convirtieron todos, las clases medias, las clases altas, al final todos se hicieron cristianos. Pero al principio, los primeritos en hacerse cristianos fueron los más pobres. Vale, pero les digo, ya para terminar la clase, quiero que vean cómo es la historia una vez más, para que vean las cosas tan extrañas que tiene la historia. El cristianismo es una religión que predica la paz, el amor, la hermandad entre los hombres. Y sin embargo, se expandió por el mundo gracias a un imperio, a dos imperios. Ya termino. El cristianismo, que es una religión que habla de paz, de amor, de hermandad, se expandió por el mundo entero gracias a dos imperios. Primero, por el Imperio Romano, que como les estoy contando lo convirtió en la religión oficial. Y el Imperio Romano era una maquinaria también política y militar. Los romanos eran una tremenda civilización, pero que se expandieron por el mundo también a través de las legiones, a través del ejército. ¿No ven?
Qué contradictorio, ¿no? El cristianismo que habla de paz, de amor, de fraternidad entre los hombres, ese cristianismo se hizo más grande gracias al imperio. Pero hay otro imperio. El imperio romano es el que expandió el cristianismo por toda Europa y luego hay otro imperio, que fue el imperio español, que es el que llevó el cristianismo a toda la América, desde California hasta la Patagonia. Otra contradicción, el imperio español era un imperio poderoso, político, militar, cultural, y es ese imperio el que llevó el cristianismo a América. Una religión que habla del amor, de la paz y la fraternidad, llegó a América en los barcos españoles. Y es por eso que ustedes hoy son cristianos, o sus familias son cristianas, y su país, nuestro querido Ecuador, es un país cristiano. Y nuestra querida Colombia, y nuestra querida Argentina, y nuestro querido México, todos los países de Hispanoamérica son cristianos. Pero ese cristianismo no llegó volando en las nubes, llegó en los barcos españoles. Y fueron los frailes españoles los que empezaron a construir iglesias y colegios, por cierto, porque España llenó América de colegios, de escuelas y universidades, y es ahí cuando los españoles empiezan a predicar el Evangelio. Fue España la que evangelizó América. Ya sé que también hubo violencia, que hubo guerras, que hubo cosas tremendas, claro, pero el cristianismo llegó a América en los barcos españoles. Y fueron los sacerdotes, los frailes españoles, los que predicaron la palabra de Jesús en América. Y ahí es como el continente americano se hizo cristiano. Y millones de indígenas se hicieron cristianos. Y todos ustedes, mestizos, etcétera, son cristianos, ¿no? Les cuento esto para que vean eso, como igual que les decía hace un ratito que la cultura y el arte están manchadas de sangre, como el Coliseo romano, pues también es contradictorio de alguna manera que el cristianismo, que es una religión superpotente, con un discurso moral maravilloso, que habla del amor, de la igualdad, de la solidaridad, pues ese cristianismo se hizo planetario gracias a dos imperios, Imperio Romano, Imperio Español. Esos dos imperios son los que expanden el cristianismo por el mundo. También el Imperio Portugués. El Imperio Romano, el Imperio Español y el Imperio Portugués expandieron el cristianismo por el mundo. Así es la historia. Así es la historia. Y si España nunca hubiese llegado a América, pues el cristianismo tampoco hubiese llegado a América. Imaginen ustedes que América la hubiesen conquistado los chinos, que también eran un imperio fuerte. Lo que pasa es que China era un imperio que no le gustaba salir de China. Pero imaginen ustedes que en vez de llegar aquí los europeos, españoles sobre todo, pero también portugueses, etcétera, imaginen que hace 500 años, en vez de Cristóbal Colón, hubiera sido Wirin Chin. Es un nombre que me acabo de inventar, perdón. Wirin Chin, un conquistador chino. Imaginen, hoy estamos imaginando, ¿no? Imaginen que en vez de Cristóbal Colón y los españoles hubieran llegado una expedición china y China hubiese conquistado América. Ustedes imaginen, hoy en día Ecuador no existiría, Colombia no existiría, Perú, Argentina, Venezuela, México no existirían, aquí nadie hablaría español y aquí no habría cristianos. América, ¿qué coño sería? Bueno, lo primero ni siquiera se llamaría América. El continente tendría otro nombre. Si los chinos hace 500 años hubiesen conquistado América y no hubiese llegado Cristóbal Colón y los españoles, si los chinos hubiesen conquistado América, América ni siquiera se llamaría América. Tendría otro nombre. Aquí no habría cristianismo, nadie hablaría español, no existirían los ecuatorianos, ni los colombianos, ni los mexicanos, ni los argentinos. Todo eso no existiría. Habría otra cosa. Los chinos no sabremos qué es lo que hubiesen hecho con los indígenas,
No sabemos. Es pura ficción. Pero desde luego, si los chinos hubiesen conquistado América en vez de Cristóbal Colón, lo que no habría es cristianismo en este continente. Habría otra cosa. Y tampoco habría ecuatorianos, ¿eh? Ustedes no existirían. No existirían los ecuatorianos, ni los colombianos, ni los peruanos. Habría otra cosa. Pero la historia fue la que fue. Llegaron los españoles y llegó el cristianismo. Bueno, creo que por hoy es más que suficiente. Gracias a los 16 que han aguantado hasta el final. Les dejo que tienen que ir a Fazcon seguramente. Gracias por asistir, chicos. Cualquier cosa me escriben. Y nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho.